Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es María Luisa Araiza Flores, me da mucho gusto saludarles. Los invito a tratar un tema fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que es las BAP, Barreras de Aprendizaje y Participación, tema que está dentro de la Ley General de Educación en la descripción del principio filosófico de la inclusión. Iniciamos con este tema con la pregunta: ¿qué son las BAP? ¿Alguna vez nos te has cuestionado sobre este tema? Es importante conocer y entender que se cuenta con la bibliografía de la Secretaría de Educación Pública, dos documentos que nos hablan de las BAP. El primero es la Estrategia de Equidad e Inclusión del año 2017. En este documento, que es muy amplio, en este momento nos vamos únicamente a especificar el término de BAP. Esta estrategia nos dice que el término de BAP se adopta en lugar de las necesidades educativas especiales para hacer referencia a todas las dificultades que experimentan cualquier alumno y se considera que surge de la interacción entre los estudiantes y sus contextos, entre las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan en sus vidas. Es decir, cuando hablábamos de las necesidades educativas especiales, nos referíamos exclusivamente a niños con discapacidad. Ahora, cuando hablamos de inclusión, ya no es integración educativa. Integración educativa quedó en el pasado. Nos ubicamos a que por cualquier circunstancia que esté atravesando el niño o alumno, está enfrentando a barreras de aprendizaje y la participación. El segundo documento, que es la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, la que entra en el año de 2019 con la nueva escuela mexicana, la famosa ENEI, se enfoca en la justicia social a partir de disminuir las BAP, reconociendo que la educación debe garantizar con base a las necesidades y diferencias y también reconociendo los contextos locales y regionales en la presentación de los servicios educativos. Esta información está implícita en el artículo 7 de la Ley General de Educación. En estos documentos señalan el cambio de paradigma y se cita en la ENEI. La educación inclusiva se propone actuar sobre las condiciones internas y externas del sistema educativo. Algunas condiciones limitan o privan a las personas y colectivos sociales al derecho a la educación y generan brechas de desigualdad. El enfoque, como podemos analizarlo, es diferente a lo que ya habíamos manejado anteriormente. Las condiciones externas al sistema se le llaman entonces barreras de aprendizaje y participación. Entonces, las BAP no se refieren a las características o condiciones de las personas, específicamente en este caso a los alumnos. Hoy vamos a hablar de qué son las BAP y cuáles son los tipos. Entonces decíamos anteriormente que las BAP no se refieren a las características o condiciones de las personas, en este caso a los alumnos que están en nuestras escuelas, sino a la inadecuada configuración o respuesta del sistema educativo y del entorno, que impiden el cabal ejercicio del derecho a una educación de excelencia, lo que afecta negativamente tanto a la trayectoria escolar y el proyecto de vida de las personas como a la sociedad en su conjunto. Ahora bien, continuamos con los tipos de barrera. Tenemos tres tipos, que son las estructurales, las normativas y las didácticas. Según las nuevas disposiciones citadas en la ENEI,
como primer lugar, tenemos a las barreras estructurales, que son el resultado de un sistema que se ha normalizado la exclusión y la desigualdad de personas, grupos o población específica o grupos en condiciones de vulnerabilidad o que son pertenecientes a sectores minoritarios y por lo tanto están en desventaja o se les ha dado una condición que imposibilita de forma estructural y sistemáticamente que dichas personas o grupos ejerzan el derecho pleno a la educación. Voy a citar un ejemplo de cuáles son las barreras de aprendizaje estructural. La falta de acceso por razones de aproximación escolar puede ser una. La segunda, las condiciones socioeconómicas que dificultan el acceso, la permanencia y el aprendizaje y la participación. Y también podemos citar el establecimiento de currículos homogéneos o inflexibles. Ahora bien, la nueva escuela mexicana nos habla de un programa analítico. Entonces, ahí voy a hacer una contextualización y voy a presentar PDA flexibles. Y también me permite una autonomía curricular para agregar contenidos de aprendizaje que respondan a las necesidades de los alumnos. Las siguientes son las normativas. Son las que se derivan de las leyes, del ordenamiento, de lineamientos, disposiciones administrativas o diferentes programas que impiden o desprotegen a los alumnos en lugar de permitir el efectivo derecho a la educación, principalmente el acceso, dificultando el trayecto formativo o limitando el aprendizaje. Citando un ejemplo de ello, es la ausencia de una perspectiva de inclusión en las leyes educativas. Podemos también dar el ejemplo de las evaluaciones estandarizadas, ¿verdad? Que no cumplen con algunas características o no dan respuesta a las características que tienen nuestros alumnos. Y por último, las barreras de aprendizaje didácticas son aquellas son aquellas acciones de enseñanza y prácticas de aprendizaje que los educadores que culturalmente no son pertenecientes o no corresponden a las características y necesidades de los alumnos. Se caracterizan por desarrollar bajas expectativas académicas, por lo general en aquellos estudiantes procedentes de sectores en situaciones de riesgo. Es decir, estas barreras de aprendizaje y de la participación de forma didáctica son las que realmente nos competen a todos aquellos maestros que estamos frente a grupo. Un ejemplo de ello es la actitud de rechazo, de segregación o exclusión por parte de la comunidad escolar por razones de discriminación. Otro ejemplo que cito es el uso de recursos y materiales didácticos homogéneos. Y por último, pongo el ejemplo de la planeación didáctica que no atiende a las características o condiciones diversas del grupo. Sabemos todos que utilizamos un diagnóstico, entonces en ese diagnóstico inicial del ciclo escolar se citan todas aquellas necesidades o áreas de oportunidad en las cuales se pueden presentar en los alumnos y nuestras planeaciones deben obedecer o dar respuesta a cada una de ellas. Con esto concluimos nuestro tema. Gracias a todos.